Hola chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, ya nos falta poquito para terminar el año, son los últimos esfuerzos, ¿sí?, que tienen que hacer. Así que hoy les voy a proponer analizar un poco las grabaciones sonoras, ¿sí? Las grabaciones sonoras vendría a ser el registro de justamente las vibraciones sonoras, ¿sí? Entonces, hay grabaciones sonoras en todas las bibliotecas, puede haber grabaciones sonoras también en los archivos, ¿sí? Y la bibliotecología tiene una forma de procesar estas grabaciones sonoras, ¿sí? Pero antes que nada vamos a meternos un poquito en lo que es la evolución de estas grabaciones sonoras. A ver si compartimos pantalla. Muy bien. Bueno, vamos a mirar un poco. La historia de la grabación sonora es un proceso que comprende 3 etapas, fundamentalmente. Una primera que corresponde a los tiempos de Edison y Berliner, en la que se usaron procedimientos mecánicos en soporte de cilindro y discos. Una segunda en la que la existencia de la electricidad permitió la grabación electromagnética en soporte cintas, cassette. Y finalmente la grabación digital, que se lleva a cabo por procedimientos informáticos. Soporte disco compacto, ¿sí? Este que ven acá, se los voy a señalar, es Edison. Y de la derecha es Berliner. Muy bien. Y acá les hice una síntesis. O sea, una primera etapa, procedimientos mecánicos. Segunda etapa, grabación electromagnética. Tercera etapa, grabación digital. Seguimos. Los comienzos. La grabación y reproducción del sonido es un fenómeno relativamente reciente. La historia comienza en 1877, cuando el norteamericano Thomas Alva Edison patenta un aparato al que él mismo llamó máquina parlante, el fonógrafo. Las primeras palabras pronunciadas y grabadas por Edison ante su fonógrafo fueron las de la letra de una canción infantil. Mary had a little lamb. Mary tenía un corderito. Y seguidamente la máquina reprodujo exactamente sus palabras. El mismo Edison afirmó: nunca en mi vida quedé tan asombrado como entonces. Todo el mundo se quedó pasmado. El fonógrafo permitía la grabación y reproducción del sonido de forma que un largo tubo o bocina captaba las vibraciones del sonido y las transmitía a una membrana. Las vibraciones de esta membrana eran a su vez transmitidas mecánicamente a una aguja que dibujaba el sonido en un cilindro rotatorio, movido por una manivela, cubierto con una lámina de estaño, trazando surcos de profundidad variable según las vibraciones del sonido. La reproducción se llevaba a cabo a la inversa. Los surcos hacían vibrar la aguja según los impulsos que habían recibido previamente. Estas vibraciones eran retransmitidas a la membrana, que a su vez producía vibraciones sonoras en el tubo o bocina. El fonógrafo de Edison fue mejorado más tarde por el inventor del teléfono, Alexander Graham Bell, junto al inventor Sander Tainter. Sustituyendo el estaño del cilindro por cera, incorporó una maquinaria de relojería para mover el cilindro. Edison no dio gran importancia a su invento y no mostró interés por desarrollarlo. Acá tienen la imagen de lo que fue la mejora que trajo Bell. Muy bien, seguimos. Años más tarde, en 1887, el alemán Emil Berliner, con una visión comercial, registró un aparato similar llamado gramófono. Este sustituyó el cilindro del fonógrafo por un disco,
consiguiendo mayor capacidad de almacenamiento sonoro y facilitando la grabación en serie. Berliner concibió un disco plano y circular para su gramófono, y además introdujo una alteración en el movimiento de la aguja. Así, en lugar de dejarla hacer variaciones de profundidad, la hizo oscilar de un lado a otro, con lo que los surcos tenían la misma profundidad. Los primeros discos se hacían de zinc, pero con el tiempo y según mejoraban las técnicas de la impresión y reproducción, se hicieron con una mezcla de goma, laca y resina, entre otros materiales. Bueno, acá ven a la derecha la imagen. Finalmente, se introducen mejoras en su elaboración pasando a componentes como baquelita, pizarra y piedra caliza, hasta la llegada del disco microsurco de vinilo en 1948, que soluciona los ruidos de superficie que tenían los discos de pizarra. Muy bien, este es un vinilo de Queen, grandes éxitos, hecho por EMI. Posteriormente apareció el tocadiscos, ¿sí? Este de arriba es el tocadiscos, que usa el mismo tipo de tecnología, pero con discos de vinilo. Los formatos que presentan los discos de vinilo son dos LP, del inglés long play, larga duración, que girarán a 33 revoluciones por minuto, 33 RPM, y los pequeños llamados sencillos, singles, que girarán a 45 revoluciones por minuto. El tocadiscos también se conoce como giradiscos o pickup, término que proviene del inglés pick-up. Las ventajas que presentan son mayor calidad en el sonido, menos desgaste del disco y la aguja, y poseer el control del volumen. La cinta electromagnética. Desde finales del siglo XIX se venía experimentando con la posibilidad de realizar grabaciones utilizando el sistema de grabación magnético. Después del magnetofón de alambre y del magnetófono de bobina abierta, en 1950 salen al mercado los primeros magnetófonos de aficionados, y en 1963 Philips produce los primeros grabadores para cintas en cassettes. Los cassettes se empiezan a comercializar a principios de los 60 y surgen como una versión compacta de las cintas de magnetófono que no estaban contenidas en una caja plástica, sino abiertas. La cinta consiste en un soporte de plástico recubierto de una fina capa de diminutas partículas de polvo magnético, normalmente óxido férrico u óxido de cromo. Los sonidos son grabados en forma de señales magnéticas. La cinta magnética está contenida en una caja plástica, la cual está enrollada en dos rodillos. Ven, acá les puse una imagen, ¿sí? de un cassette, la cinta plástica y los dos rodillitos, que giran para hacerla pasar sobre un dispositivo que capta variaciones magnéticas, cabezal lector. A partir de los 60, se generalizó y popularizó el uso de la cinta cassette, que permitía la copia de otros discos y cintas. La posibilidad de realizar grabaciones domésticas, su accesibilidad y facilidad de transporte, la aparición de grabadoras de bolsillo y reproductores como el famoso Walkman durante los 80, llevaron a la cinta cassette a una popularidad creciente. El disco compacto, o CD. A partir de los 80, el vinilo y la cinta magnetofónica dejaron paso a la tecnología digital, con la implantación progresiva del disco compacto, que presenta mayor calidad de sonido y evita el deterioro por su uso. En el CD, los sonidos son grabados digitalmente en su superficie en forma de diminutos agujeros que se hacen pasar bajo un haz de rayo láser. Los CDs están hechos con PVC transparente, recubiertos con un aluminio brillante y acabados con una capa transparente de plástico laminado. El perfeccionamiento de los procedimientos de grabación sonora llevó a un gran negocio de la música grabada,
que hoy se mantiene con enormes proporciones. Además del CD, durante la primera década del siglo XXI se desarrollaron varios formatos digitales, con más duración y calidad, tales como el formato MP3 y WAV, o los soportes DVD y Blu-ray. Además inventaron varios reproductores autónomos, como el iPod, el cual es el reproductor autónomo más vendido. Disco Blu-ray, ¿sí? Ya estamos llegando al final. El disco Blu-ray empezó a desarrollarse a partir del 19 de mayo de 2005, cuando TDK anunció un prototipo de disco Blu-ray de 4 capas, de 100 gigabytes. ¿Sí? Increíble, ¿no? La cantidad de información. Mientras que Hitachi anunció el 3 de octubre de 2007 que había desarrollado un prototipo de BD-ROM de 100 gigabytes que, a diferencia de la versión de TDK y Panasonic, era compatible con los lectores disponibles en el mercado y solo requerían una actualización de firmware. Hitachi también comentó que está desarrollando una versión de 200 gigabytes, pero el reciente avance de Pioneer le permitió crear un disco Blu-ray de 20 capas con una capacidad total de 500 gigabytes, aunque no sería compatible con las unidades lectoras ya disponibles en el mercado, como haría Hitachi. Estos discos se usaron para la consola de videojuegos PlayStation 3. Los discos Blu-ray incorporan 5 sistemas anticopia: AACS, BD+, IROM-MARC, SPDG e ICT. Bueno, chicos, espero que les haya interesado. Si cualquier consulta que tengan, me escriben al correo carolina.celasco@colegiosanluis.esc.edu.ar. ¿Sí? Les mando un beso muy grande para ustedes y sus familias. Y bueno, contenta de estar en contacto con ustedes una vez más.